Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 19. Éfeso estaba 50 kilómetros al sur de Esmirna y era un puerto. Ahora está mucho más lejos del mar, mucho depósito sedimentario. Era una ciudad cosmopolita de grandes cruces de carreteras, y allí estaba el templo de la gran diosa Diana para los romanos, Artemisa para los griegos, que era una fusión de la diosa de la fertilidad asiática. Bueno, ya te voy a contar el resto de esta diosa griega, que era una cazadora, tenía arco y flecha y dice que cazaba hombres y los hacía sufrir. Era hermana gemela de Apolo, que era el dios del arte y la divinidad, ¿sí? Regía la luna que caminaba sobre las montañas. Era hija de una que se llamaba Leto y Zeus. Bueno, era muy adorada porque era un mix de dioses. Era mujer, ¿no? Era, bueno, en fin, no te voy a predicar a esta mujer, ¿no? Pero te cuento, sí, muy importante para aquella época. El templo a Diana era una de las 7 maravillas del mundo, muy grande, como lo vamos a ver ahora, ¿sí? Y como había asimilado a la diosa asiática que estaba llena de pechos, hablando de la fertilidad, todas deidades, ¿no? Era muy antigua, ya Homero había hablado de ella, la había asumido como un hecho, como una realidad, y siguió hasta los días de Pablo. Allí estuvo la iglesia de Éfeso, allí fue pastor Timoteo, encargado de la obra, pastor de la iglesia de Éfeso. En un lugar donde era un centro de adoración mundial, tanto de Oriente como de Occidente, ¿sí? Me gustó esto de que cazaba hombres con su arco y flecha, ¿no? Bueno, y los hacía servir. Era la jefa de las Amazonas, como la Amazona de acá, ¿sí? Las Amazonas eran un pueblo de mujeres, dice la mitología. Le gustaba a las mujeres, lo digo. Era un pueblo de mujeres donde no había hombres, y los hombres que había eran esclavos, sirvientes. Por eso la tenían Artemisa, o a Diana, Artemisa para los griegos, Diana para los romanos, como reina, ¿sí? Cuando nacía, tenían, dice la mitología, ¿no? Dice que tenían hijos. Fíjate cómo la herencia griega para Occidente, ¿no? Que siempre hablamos de que para ser el cristianismo tiene una influencia griega del 100% para nosotros, ¿no? Y que el que no entiende la herencia griega no va a entender realmente de qué se trata la lucha espiritual que tienen. Estas Amazonas y Artemisa se dedicaban a esto, ¿viste? Tenían hijos, pero la mitología dice que tenían hijos, pero con hombres de otros reinos, y los niños que nacían los mataban, dice la mitología, y dejaban a las mujeres nada más. O sea, una obsesión, ¿no? Feminismo en primera persona. Bueno, ahí estaba este templo muy grande, y vamos a leer algo de esto en el libro de Hechos. Todo el mundo iba a adorar ahí, era muy importante, probablemente más importante que el oráculo de Delfos en algún momento. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Por eso te digo que Éfeso estaba al sur de Esmirna, unas 50 kilómetros superior. Vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Te vuelvo a repetir, era el centro de adoración de Oriente y de Occidente por esos días. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios.
Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, una casa. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, porque como te decía, multitudes iban a Éfeso y Pablo les hablaba, ¿sí? Con el grupo que se iba armando ahí. ¿Está? Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Hay una creencia en el pentecostalismo de que vos llevás la prenda de un familiar, orás por ella y se la ponés y se sana. Acá no dice que traían la prenda de los enfermos, dice que llevaban la ropa de Pablo. ¿No sé si te das cuenta? Sí. ¿Qué dice? ¿Que traían la prenda de los enfermos? No, la ropa de Pablo llevaban a la gente, porque ellos eran muy idólatras. Perdóname si voltea algún ídolo, ¿no? ¿Estás o no? ¿Qué dice entonces? De tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Acá te das cuenta que la actividad espiritual era tremenda, mucha actividad espiritual. Judíos, exorcistas ambulantes, idólatras, mucho pueblo cristiano que estaban haciendo. Gente que había sido bautizada por Juan, que en algún momento obviamente había ido a Jerusalén en días de Juan y había vuelto a Éfeso. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, o sea, levita, que hacía esto, que hacía liberación. ¿Viste que hay gente que por ahí dice: yo hay un endemoniado en todos lados, vamos? Si vos no te lleva a Dios, no vas, no te ofrezcas, ¿viste? Esperá que Dios te lleve. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Entendés? Pero respondiendo el espíritu malo dijo, el diablo, ¿viste? Dice, como que el diablo dijo: me querés confundir. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? No sé, no lo conocí. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, los evangelistas, ¿no? Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. O sea, realmente fue un escándalo. Se enteró, salió en primera plana. Y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Estuvo bueno, porque se puso en alto el nombre del apóstol, se puso en alto el nombre del Señor, el hombre que llevaba la palabra era Pablo, y los que estaban en mentira fueron descubiertos. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. O sea, también había brujería, hechicería. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. De los libros, ¿no? Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué se fue levantando en eso? La palabra de Dios. En Éfeso. ¿Sí? Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya entrado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, uno era Timoteo no era de Éfeso, era de Listra, ¿sí? A Timoteo y a Erasto los envió a Macedonia. Él se quedó por algún tiempo en Asia, o sea, en Éfeso, en esa zona. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero, o sea, uno que trabajaba la plata, un joyero que trabajaba la plata, llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana. ¿Viste cuando hacen esculturas del Coliseo, de un estadio de fútbol, no? El souvenir, ¿sí? Templecillos de Diana. Daba no poca ganancia a los artífices, el merchandising, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? O sea, poca plata no ganaban, porque lo que obtenían, ¿qué era? No dice salario, ¿sí? Imagínate, vender templos de Diana en Éfeso.
redondo, de plata encima. ¿Sí? Cualquiera que iba a Éfeso se quería llevar al templo. Súbele. De este oficio tenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro, mirá cómo habrá sido de poderoso el ministerio de Pablo, que esta gente empezó a ganar menos dinero. A ver si te ubicas. Era tanta la influencia del mensaje que esta gente empezó a ver que vendía menos. Porque la gente empezó a creer. Dijo, no, esto es un ídolo. ¿Sí? La iglesia crecía y llevaba este mensaje. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio, porque Demetrio media verdad era medio populista, venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Ahí les tocó la religión. Y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Sí? Nos vamos a quedar sin Artemisa o Diana. Él estaba hablando de los romanos, ¿no? Porque Éfeso estaba en la colonia romana de Asia, la provincia de Asia. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: ¡grande es Diana de los Efesios! Y la ciudad se llenó de confusión. La ciudad entera. Y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, a los que encontraron por el camino. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran de la provincia de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Los judíos dijeron: toma, quiere hablar Alejandro, ¿no? Lo mandaron al frente. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. ¿Lo lees? Grande Diana de los Efesios. El diablo estaba nervioso, ¿no? Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones Efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana o Artemisa y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, esto es muy romano el lenguaje, ¿no? Audiencias se conceden y procónsules hay. Contra jurídico. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso o de haber venido todos por acá, juntarnos. Y habiendo dicho esto, despidió a la multitud. Versículo 20 dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, qué lindo, ¿no? Y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Macedonia está al norte de Grecia, ¿sí? En 1 de Timoteo, capítulo 3, este es el contexto histórico y geopolítico religioso de la iglesia de Éfeso, ¿no? En 1 de Timoteo, como te decía, corazón, capítulo 3, como leíamos el otro día, 14 y 15. Esto te escribo, Pablo le escribía a Timoteo desde Roma, aunque tengo la esperanza de pronto verte, algunos dicen de Corinto, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En Éfeso estaba el templo de Diana. El templo de Diana, o de Artemisa, medía 130 metros más o menos de largo por 60 de ancho. Era casi media cuadra.
era un bosque de columnas. Va de nuevo, era un bosque de columnas. Medía 60, un poquito menos, y 130, algunos dicen 115 metros de largo. Era una de las 7 maravillas modernas de la época. Tenía ese templo, que albergaba la imagen de Diana y tenía figuras de oro y de plata, y venía gente de todo el mundo, 127 columnas. ¿Cuántas columnas tenía? 127 columnas. Era una columnata, era un bosque de columnas. Un bosque de columnas. Las columnas eran jónicas. Hay 3 clases de columnas en la arquitectura de la griega clásica. Las dóricas, que son las primeras, las de origen. Las jónicas y las corintias. Después vienen 2 más que son fusiones. La columna dórica se usaba más bien en la península y en la Magna Grecia. En la isla y en el continente, y en la Magna Grecia. Fueron las primeras, las que más influyeron en el estilo arquitectónico. Producto de que eran antiguas, originales, ¿no? Fueron expresiones de los dorios, una, y los otros de los pueblos que hablaban lengua jónica. De un archipiélago de islas que se llamaba Cícladas. Para que tengan una idea. La Magna Grecia es Sicilia y el sur de Italia. En esa zona se expandieron los griegos cuando se terminó el continente. Esto antes del Imperio Romano, obviamente. Todo el mundo sabía en Roma y en Grecia que era una columna. La columna era un bloque de piedra monolítico. Una sola, a veces no eran no eran una, pero eran un bloque de piedra. Cuando vos lees columna tenés que pensar en el mármol blanco, piedra o roca. El mármol es una roca, una piedra. Cualquiera sabía lo que era una columna. Y las columnas que esta gente hacía no eran como las nuestras, de hierro del 8, 4,2, eran columnas. Las columnas del templo de Artemisa, en la ciudad de Éfeso, medían más o menos 60 pies, o algo así como entre 18 y 20 metros. La columna dórica apuntaba más bien a representar al hombre, era muy masculina. Pero la columna jónica era femenina. Era muy elegante, muy alta, muy esbelta. Era el 8 por casi el ancho era el 8, la octava parte de la altura. En la parte alta tenía una voluta o capitel que con un peinado o 2 libros enrollados, 2 papiros así enrollados, ¿sí? Que aumentaba la superficie de la columna, porque ahí arriba se depositaba el arquitrabe o entablonamiento. Era lo que soportaba el frente, se llamaba así, arquitrabe. Iba ahí, el arquitrabe o entablonamiento, el friso, la cornisa y la cobertura. Eran muy elegantes, muy esbeltas y muy altas, ¿sí? Por ejemplo, el Partenón en Atenas era dórico, pero tenía influencia jónica. Se usaba solamente en templos de diosas mujeres. Nada más. Ahí, ¿sí? Ahí se usaba. Como te decía, el Partenón era dórico. Había 127 de estas columnas de 18 y 20 metros en el templo de Diana. Vos vivís por lo general en un terreno que tenemos acá de 10 de ancho. ¿10? ¿Te ubicás? Bueno, acá las columnas tenían 8 metros más. Eran 10 metros tuyos más 8 del vecino parados. ¿Sí? Este era el templito que hacían de plata. 127 columnas jónicas. Hay un escritor que se llama Plinio el Viejo que describió esto. El testigo ocular, y describió, después si lo querés buscar, describió el templo de Diana, ¿sí? Aparte de otras maravillas modernas. Arriba dice que la columna jónica representaba en su voluta o capitel, que es la parte donde apoya el arquitrabe o el frente, tenía como el peinado de una mujer. Sí, era así, era una estilada, alta, flaca, delgada. Bueno, era en esa época, ¿no? Elegante y refinada, era la idea. ¿Sí? En esa época todo el mundo sabía lo que era una columna. Todo el mundo. Conocido sabía lo que era una columna. Y Pablo le dice a los efesios
cristianos de ese lugar que todo el día veían ese bosque de columnas en el templo de Artemisa, esas columnas jónicas, como te digo, de más de 18 metros de altura, 127 en total, un bosque de columnas, todo el mundo empezó a pensar en otra cosa. La columna, la que sostiene el peso, que es una roca, de este templo, cambió. Ahora la columna es la iglesia. Amén. La iglesia es esa figura, también es mujer, esbelta, alta, poderosa, porque es de roca, de piedra, sobre la cual va a descansar el edificio. El mensaje que recibió Timoteo era evidente, y lo que oían los efesios era obvio. Había cambiado el culto. Ahora había que ver en espíritu realmente dónde estaba el peso de la verdad. Dice la escritura que Pablo le dice columna y baluarte. El baluarte, mira, hay muchas formas de definirlo y no hay que confundirse en esto. El baluarte es una fortificación, algo, una fortaleza, ¿sí? Puede ser un castillo o lo previo a un castillo, los muros, algo que produce un resguardo, algo sólido, contundente, también de piedra, que resguarda lo que está dentro. Ahora nosotros ponemos rejas. Bueno, rejas. Nada, esta gente hacía murales. Pablo lo que le está diciendo es, la iglesia no tiene la verdad. No, la verdad es Cristo. Pero la iglesia soporta el peso de la verdad. La iglesia es una columna, cuando una alcanza, es una columna sobre la cual se carga Dios el peso de la verdad. Y es un baluarte, es un espacio fortificado, sólido, contundente, que recibe el golpe o soporta el asedio del enemigo y mantiene la verdad. Esa es la casa de Dios, la iglesia de Dios viviente. Esa es la función. Vuelvo a repetirte. Todos sabemos, los judíos sabían, nosotros, el mensaje era muy profundo. Todos sabían que Cristo era la roca. La roca. Todo el mundo había leído Isaías, hasta el más trasnochado. Piedra angular, el fundamento estable, la roca de Moisés, ¿te acordás? Y la palabra de Jesús a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Y ahora esa roca que Pedro le dice a Jesús, que es la piedra de ángulo, el fundamento, la piedra de ángulo es la base, la esquina, era la iglesia. ¿Qué iba a hacer Dios? Le iba a dar la verdad a la iglesia. Tu palabra es verdad. La iglesia iba a hablar la verdad. Pero cuando la iglesia hablara la verdad, hablar la verdad era lo de menos. El tema era sostenerla. Mantener la verdad. Decirlo hoy y mañana. Y bancarse la devolución. ¿Sí? Bancarse la devolución de la filosofía mundana, de las herejías, de la doctrina del demonio y de todo aquello que andaba dando vuelta y anda dando vuelta en contra de la verdad. Entonces Dios le da una misión a la iglesia. Tomen la palabra, tu palabra es verdad, prediquen la verdad y bánquensela. Firmes, ahí. Porque la verdad tiene gran peso. Decir la verdad es pesado. Por eso la mayoría de la gente miente, porque es más fácil. Pero con Dios, todo vuelve. Mira, yo empecé mi ministerio en el 89. Siempre le dije la verdad a la gente. ¿Y sabes por qué? Porque a la vuelta, la gente si no viene y te dice, vos mentiste. Porque todo vuelve. Porque la gente te cree, va, sigue el consejo que vos le das. Le va mal y ¿qué hace? Te encuentra. Pero cuando vos le decís la verdad, no le gusta. ¿Sí? No le gusta, entonces va y prueba con otra cosa. Y a la vuelta viene y te dice, no, tenías razón. Pero la verdad no es solamente decirla, anunciarla, sino es sostenerla. Entonces la idea de Dios es que la iglesia es una estructura mucho más sólida que ese templo de Diana, que tiene columnas de roca, porque el mármol es una roca, una piedra, lo suficientemente altas, elevadas y fuertes para bancar el peso de la devolución, para sostenerse.
en medio del turbión del azote o de la tormenta o de la inundación. Ahí, firme. Esto es lo que decimos, esto es lo que sostenemos, creemos en la palabra, no nos movemos. En una sociedad donde avanza el culto a los animales, porque Artemisa tenía arco y flecha, y era una diosa cazadora. Y ella representaba en esa época que no cazaba, no comía, ¿no? Entonces también tenía que ver con esto, con el culto a los animales. Un poco de todo. Y la iglesia estaba parada ahí. ¿Viste lo que leímos en Éfeso? Cómo se juntó la multitud y lo arrebató a los hermanos y los llevó a el anfiteatro, se juntó el pueblo a una. Y los hermanos, ¿cómo estaban? Firmes. ¿Mantuvieron la palabra? Sí. ¿Cambiaron el discurso? No. ¿Cambiaron su predicación? No. Se bancó la iglesia primitiva el romper con la idolatría, el entramado idolátrico de aquella época que era numerosísimo. Acá en Éfeso había judíos que echaban fuera demonios sin que nadie les haya dado poder alguno. Así les iba. Magia, negra, blanca, roja, lo que quieran. Idolatría. Y todo eso la iglesia salió a combatir. Pero ir a combatir no es solo pegar, también es bancarse. ¿Está acá? Es bancarse. Entonces Pablo dice, la iglesia es una columna. ¿En qué pensaba Timoteo? ¿En qué pensaba Timoteo? ¿En un estribito de 4,2 y una columna de 10 por 10? ¿En qué pensaba? En el templo de Diana, que era un bosque de columnas. Un bosque, literalmente, como dice Plinio, un bosque de columnas. Como te decía Jónicas. Un bosque de columnas tipificando a la mujer. Y la iglesia estaba ahí. ¿Y sabes qué? Soportó el peso de la verdad. Porque la iglesia en Éfeso fue muy importante. Empezó de la nada. Y fue muy importante. Cuando vos lees la carta a los Efesios, es la carta más espiritual del Nuevo Testamento. No es una iglesia, no se le está escribiendo una iglesia terrenal que andaba como los corintios en fornicación, en robo, en comilones. Era una carta a una iglesia crecida. Una iglesia que estaba en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Que se le podía hablar cosas poderosas, fuertes. Nosotros muchas veces nos quejamos de la batalla. Ahora imagínate una columna de 18 metros de alto, de mármol. Tenía la columna 24 estrías, la jónica. La dórica tenía menos. Tenía 24 estrías y unos planos. Esas estrías eran como bajo relieve de media caña que se hacían sobre la columna. Eran talladas, eran muy lindas, muy esbeltas, muy hermosas. La mejor, dicen los historiadores y los arquitectos, los críticos, dicen la mejor de los tres, la más esbelta, la más trabajada, la más detallada de todas las columnas de la época, de los estilos. Y como te dije antes, el Corinto era tardío. Y vos veías ese monstruo de casi, calcularle que un piso tiene 3 metros, ¿no? Así que acá estás hablando de una columna de 6 metros. 3 por 6, 18, más o menos, un poquito menos. Pablo le dice a Timoteo, esto que tiene 1,50 m de base, 1,75 m, depende de la altura, la proporcional, esto tiene que ser la iglesia. ¿Habrá entendido, Timoteo? Esto tenés que ser vos, Timoteo. Esto tenés que ser vos. Porque con estas columnas labradas vamos a hacer una ciudad fortificada que resista el embate de la verdad. Porque el diablo recibe el golpe pero devuelve el golpe. ¿Estás hasta acá? ¿Sí? Pero hay mucho para decir, está muy lindo el tema. De más está decirte que la columna jónica era de las islas y la columna dórica era del continente. Pues eran distintas culturas, distintos lugares. En Gálatas 2:9, Pablo dice, reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Wow, 2 ministerios muy fuertes. Nosotros no sabemos lo que es una iglesia. No sabemos lo que es una iglesia. Nosotros tenemos un concepto muy subjetivo y muy
yo. Vivimos la peor época del hombre, la época más, casi te digo maricona del hombre. ¿Cómo te puedo decir maricona? Más débil. Hoy todo el mundo llora, todo el mundo se queja, todo el mundo reclama, todo el mundo quiere estar bien. Bueno, para estar bien hay que pelear. ¿Sí? Estamos en una época donde todo el mundo le echa la culpa al otro. Eso no es cristianismo. O la otra mitad se justifica. Dentro de poco ya no va a haber culpables. Hay un filósofo americano que está hablando de la posverdad. Están sacando una teoría como justificando que la época de la verdad terminó y ahora está la posverdad. Basada en un embrollo ahí, pero anda eso dando vuelta. Lo vas a escuchar. Posverdad. Es otra mentira. La posverdad es para justificar la mentira de los políticos que dicen una cosa hoy, los mata el archivo, después dicen otra, después dicen otra. ¿No? Se contradicen continuamente. La iglesia es un grupo de gente que Dios llama, y esto a mí me produce tanta conmoción porque... ¿Te acordás del mensaje de ese miércoles de María? ¿Te acordás o no? Amén. Esto es para romperte la cabeza de hoy, porque es la idea de que te queme la cabeza y salgas a ponerte en serio con Dios, a saber qué es la iglesia. Parece que la iglesia es algo para comer y para llegar a fin de mes y cambiar el auto. No. Primero que nada, la iglesia es de Dios. Amén. Y el que tiene, y el que fundó la iglesia y que la compró, es el que tiene la idea de para qué la quiere. Amén. Porque cuando algo es de alguien, ese alguien tiene derecho de uso o no. Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces nosotros estamos equivocados. Gracia sobre gracia, sí. Sanidad, sí. Prosperidad, Dios nos prospera, nos da sabiduría para vivir, para trabajar, para prosperar, seguro, conforme prospere nuestra alma. Pero la misión de la iglesia es fabricar ricos, no. Gozo perpetuo sin obligaciones, de paren de sufrir, no. La iglesia es de Dios. No le salió barata, no fue barata la cosa, porque si vos estimás que sacrificar un hijo es barato, entonces la iglesia es una cosa barata. Very cheap, barata. Pero la realidad no es esa. Entonces, acá estamos. ¿Qué es la iglesia? Un lugar donde voy a cantar, un lugar donde voy a hacer lo que yo quiero, un lugar donde voy a hacer lo que a mí me parece. La iglesia siempre recibió golpes. Siempre fue atacada por la herejía, por la iglesia idólatra, adorar a los ídolos antes que a Dios, la iglesia del mercadeo, por la doctrina esta barata de apóstoles, todos apóstoles. Mirá que Dios vino para que seamos todos apóstoles. A ver, si eso es una iglesia. Mirá que Dios vino a honrar al hombre. Dios vino a honrar al que le honra, no a honrar al hombre. Dios vino a salvarlo al hombre que no tiene ninguna honra. Y la iglesia es bombardeada por miles y miles y miles de doctrinas, de demonios, herejías destructoras, que continuamente están surgiendo, ninguna nueva debajo del sol, en contra no de vos y de mí, sino de la verdad. Y Dios dice, ahí te quiero como columna. Ahí te quiero firme, sólido, crecido, templado, soportando el peso del mensaje que tenés que entregar. Y es más difícil bancársela que hablar. Esto lo pueden decir los hermanos que salen a predicar en la calle, cuando los encaran. Es más difícil bancársela que hablar. Y la iglesia populista, esta que te ofrece placeres y diversiones, esa iglesia barata, la iglesia natural, que pasa por la diversión nada más, que no edifica, que no hace un discípulo. Y esto es producto de que la verdad no es popular. La verdad no es popular. Si no, preguntaré al Señor Jesucristo si la verdad es popular. A Jesús lo mataron por decir la verdad. ¿Vos sos el Mesías? Sí. Bueno, te vamos a crucificar. La verdad no es popular. El mentiroso siempre sabe. El cristiano, no. Porque es verdadero. Dios paga. Entonces hay que construir una iglesia sólida, contundente, como una roca, como una columna de piedra. De piedra. Y no sé si
si te causa alguna sensación esto. De mármol, o sea, piedra, roca. ¿Vos una vez cuando ves arquitectura clásica griega pensaste que esas columnas eran de roca? Uno piensa que son de mármol. ¿Pero qué es el mármol? Una roca. ¿Sí? Y ¿no viste una cosa muy importante también para la cabeza de Timoteo? ¿Sabés de qué color era? Blanca. No te dice nada. Viste, como una sombra de santidad, ¿no? Como decir blanca. Columna, no eran de mármol negro, no eran de ébano, eran blancas. ¿Sí? Acá dice que Jacobo, que era el hermano por parte de madre de Jesús, Santiago, que tenés una carta del Nuevo Testamento, la carta 2:9, Cefas y Juan eran considerados como columnas. Vos fijate qué importante. No eran la cabeza de la iglesia. Viste que hoy se usa ese término. Está bien, de una u otra manera el pastor es la cabeza de la iglesia terrenal. Bueno, ¿viste? No es para contradecir todo tampoco. Pero no eran la cabeza, ni los principales. ¿Qué eran? Columnas. Eran considerados tres llamados, que bancaban el peso de la iglesia, el peso de llevarle la verdad a los judíos, de mantener el grupo consolidado, monolítico y bancarse. Y los judíos, viste que eran un poquito nerviosos, no sé si te leíste por ahí. O a vos no vivís esto vos. Cuando aceptaste a Cristo no tuviste que recibir el golpe de bancarte el peso del mundo porque se te vino así. Pero como columna. Y Pablo dice, ellos eran columnas para los judíos. Nosotros, con Bernabé, íbamos a los gentiles. Ah, bueno. Porque eran todos tres los gentiles, ¿viste? ¿No es cierto? A Pablo le tocaba una pavada. Che, yo me encargo de los gentiles. Y era eso, bancarse. Muchas veces acá en la iglesia se habla de luchas. Guarda con las luchas, porque una cosa es una lucha por la verdad y otra cosa que te estén pegando porque te la mandaste. Todos tenemos alguna experiencia. Yo tengo alguna, nada más, poquito. Pero he visto a alguien del 89 hasta acá. Y la mayoría está luchando, ¿sabes por qué? Porque desobedeció. No, una batalla ¿contra qué? A ver, vos tenías un pecado, no le dijiste que no, fuiste, entraste como un caballo enjabonado. Vos imaginate un caballo enjabonado. Bien enjabonadito, lo largamos allá en la entrada y lo queremos parar acá. Lo queremos agarrar. ¿Lo pararemos? No. Después que te la mandan, después que no orás, después que no tuviste temor, amor, después que le diste lugar al diablo, va y le decís a Dios, ay, estoy luchado. Y Dios dice, ¿te parece, chico? Lucha es cuando vos no cediste a la tentación, te la bancaste en una gota así, testigo falso, pero de bancársela, ¿sí? Como José cuando le dijo que no a la mujer de Potifar, ¿verdad? ¿Sí o no? Y José sí podía decir, que lucha, porque la piba estaba ahí, piba, ¿no? A veces piba vieja, ahí. Se usa otra palabra, ¿no? Eso es lucha. Eso es lucha. Cuando vos fumabas y vas al kiosco y querés comprar cigarrillos y decís, dame si querés, si querés, un chocolate. Y te vas comiendo el chocolate. Eso es lucha, porque le dijiste que no a la tentación. Pero haber fumado y después el otro día que venga el Espíritu Santo y te fría, eso no es lucha, eso es patia dura. Eso es paliza. No hay hombre que no puede, ni yo ni vos. Está perfecto, pero no mezclémoslo tanto. ¿Sabes de dónde sale esto de mezclarlo tanto? Hablando de mentir. ¿De dónde sale? Del truco. ¿Viste? Porque hay buena y mala, entonces algunos mezclan los tantos. Y bueno, el truco lo de Dios, que te diga. Bancarse el peso de la verdad, el peso de mantenerse, el peso de decir que no. La verdad no es popular. ¿Es popular la verdad? No es popular. La verdad no es popular. Si un político dijera la verdad, ¿lo elegiría?
Acá hubo un político en la década del 90 que ocupó 2 presidencias y en un momento, después de haber ganado la reelección, dijo, si les hubiera, pero lo dijo, ¿viste? Sincericidio. Follow me, decía este hombre, síganme. Si les hubiera dicho la verdad, ¿cómo? No me hubieran votado. Bueno, por lo menos lo dijo. Pero ¿sabes cuándo lo dijo? Después que lo votaron. La iglesia es eso. Una sólida... Así la ve Dios. Los hermanos, estos 3 hermanos, eran sólidas columnas, pero no columnas de hormigón armado. Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, Galacia era una provincia turca también, cerca de Éfeso, al norte de Éfeso. Era una zona, los Gálatas, parte de la provincia romana de Asia. Cuando les escriben los Gálatas también pensaban en esto, en un pedazo de 18 metros de mármol, de 1,50 de base, ¿sí? Como te decía, con una voluta o capitel grande, muy grande para sostener el arquitrabe, hay algo sólido porque le iban a poner una reverenda piedra encima y no se veían, no tenían un reflejo de estar débiles o algo por el estilo. Pero no solamente se habla de que estos hermanos iban a ser columna. Y como te decía antes, me tengo tanto que... ¿Te acordás que la palabra de Dios dice que María fue visitada por el ángel Gabriel? ¿Te acordás? Rebobinando. Dice la Biblia algo. María el ángel fue ahí donde ella estaba. Qué figura, ¿no? La María estaba en Jerusalén. No, el papá de Juan, Zacarías, estaba en Jerusalén, era levita, oficiaba en el templo, adoraban el incienso como correspondía en el santuario, con todo el manual en la mano, paso a paso, se le apareció. María estaba en Galilea. Se le apareció el mismo ángel. El mismo ángel que se le aparece a un levita oficial, se le aparece a una mujer. En tierra gentil, Galilea de los gentiles. ¿Sí? O en tierra alejada, muy alejada, 120 kilómetros de Jerusalén. El mismo ángel. Con un mensaje más grande. Porque Dios hace eso, te va a buscar. María es tipo de la iglesia. Y Él también vino ahí donde nosotros estábamos. Por eso la Biblia no dice que María estaba en la casa, en el patio, en el lavadero, en burro. Dice donde ella está. Y a vos, yo te digo ahora, Dios te encontró donde vos estabas y vos te acordabas de una pieza, de una casa, de una habitación, de algo, del momento en que el Espíritu Santo te salió al encuentro. De un vehículo donde te habló, que hablábamos, ¿no? Del momento en que vos dijiste, me habló Dios. Y que hoy lo ves cada día con más claridad. El día que te salieron al encuentro, en Santa Fe, Charlie, el día que te salen al encuentro, el día que vos dijiste, Dios me visitó. Nosotros estamos en Cipolletti. Probablemente haga más de 120 kilómetros de Jerusalén. Habría que medirlo. Y no tenemos nada que ver, ni con los levitas, ni con los hijos de David, ni nada por el estilo. Tampoco conocemos las columnas griegas, a no ser que hayas viajado sobre todo a Roma, que copió el arte. Si no estuviste en el mundo antiguo, no sabes lo que es una columna. De estas. ¿Sí? Bueno. Sin embargo, también el Espíritu Santo vino ahí donde nosotros estábamos. Y nos da un encargo. La palabra de verdad. Como le pasó a Lidia. Lidia le abrió el entendimiento para que comprenda la escritura mientras Pablo hablaba. Y recibió la carga. Pablo también recibió la carga. Jacobo recibió la carga. Pedro, porque había que hacerse cargo de esa iglesia nacida. 3.000 personas en un día, ¿sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que son 3.000 personas en un día? Como hacemos nosotros que las atendemos, ¿no? Como hacen esto, ¿viste? Que las pasan al patio. 3.000 personas, no que las pasan a la esquiladora, que las atendemos. Claro. Vos confundís que por ahí el trato de Dios, seguro que el trato de Dios está acentuado en templarte. Y vos lo confundís como golpes. Pero es que los golpes del candelero, labrado a martillo, una sola pieza, era para darle forma. Y vos necesitamos una iglesia sólida, la tenemos, que sea un baluarte, que sea un espacio fortificado, sólido, contundente, en el cual se pueda predicar la verdad como se predica, sin mirar al hombre, mirando al Señor.
pensando en honrar a Dios y no en los hombres. Que los hombres que somos nosotros nos convirtamos. ¿Sí? Pero luego hay que sostener el peso de decir la verdad. ¿Sí? Pasa lo mismo con estos encuentros que hacen por ahí todos los días. Eso es doctrina de demonios, porque eso no está escrito. Y lo que termina saliendo de ahí es confusión. ¿O no? Amén. Es confusión. Porque vos no vas a ser un cristiano en 3 días. Lo que sí hacer en 3 días es sacarle como 500 mangos. Eso está. Eso está bueno. Comida donada y todo. Y los que van a laburar también todos pagan. Después hacer encuentro, reencuentro, superencuentro, recontraencuentro, recital. Y reencontrándose los reencuentristas. No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Ahora, ¿eso es ser un discípulo? No. Lo mismo pasa con miles de doctrinas, bueno, no me voy a poner la porfía hoy, con miles de doctrinas que andan dando vueltas que terminan desviando al hombre de la verdad. Una columna. Pero no solamente, por eso Dios te llamó para esto, para que seas una columna en el templo, en la casa de Dios viviente. A ver, yo tengo una foto de esta mañana, cuando me estaba terminando Dios la idea en mí, porque una predicación es una escultura. Vos vas sacando lo que sobra, sacando y al final te queda, viste, una imagen, una visión de lo que tenés que decir. El tema es que tenés tanto para decir. Hoy a la mañana, cuando el Espíritu Santo estaba barriendo el mármol que quedaba, limpiando el atelier del mensaje, me dieron esto. Claro, Timoteo miraba la congregación y veía mucha gente. ¿Sí? Tenía en mente el templo de Diana, un bosque de columnas, muchas columnas. Porque Pablo está diciendo, ese bosque de columnas, ahora son todas estas personas. Porque así como todas esas 127 columnas, según Plinio, sostienen la cobertura, ¿no?, del templo de Diana, así todas estas columnas sostienen el peso de la verdad. Que es la reacción del reino de las tinieblas contra el cual tenemos la batalla. Y una cosa así, ¿no? Timoteo ya en vez de ver 127 columnas, yo digo, veía 127 personas. ¿Sí? Sólidas, contundentes, firmes, esbeltas, ¿sí? La mujer es una mujer, la mujer de Dios, sosteniendo el peso de lo que estaban diciendo. Y fue así. Y ya eso era un templo, ahora esa casa, era la iglesia de Dios viviente. Ya no era el templo donde se adoraba a Diana, sino donde se adoraba el nombre del Señor Jesucristo. Fue un cambio tremendo para él. Sin embargo, ese era el mensaje. En Apocalipsis 3:12, este mensaje era a Filadelfia. Filadelfia estaba cerca, ahí estaba en la zona. ¿Sí? En la zona, la big zona, la gran zona de estas iglesias estaban todas juntas, lo que es hoy la actual Turquía asiática o oriental. La iglesia de Filadelfia es la iglesia a la que no se le reclama nada. Y dice, al que venciere, yo lo haré. ¿Viste lo que te decía recién? A ver, va de nuevo. A ver si el Espíritu te lo da. En Éfeso había 127 columnas en el templo de Diana. Ahora Dios le dice a una iglesia vecina, ahora va a haber muchas columnas en el templo de Dios. ¿Sí? Porque la verdad, cuanto más crece el grupo, más pesado el grupo molesta en la sociedad. ¿Sí? Cuanto más crece la verdad, más es el peso que tiene que resistir la iglesia. ¿Sí? Y hay que bancarse. Mira, pasa con los que todavía tenemos hijos adolescentes o ya tuvimos. Vos le decís la verdad, lo querés llevar más o menos derechito a tu hijo adolescente y ofrece o no ofrece resistencia. A ver, no estoy. A ver, ¿sabes lo que es un hijo adolescente? ¿Ofrece o no ofrece? Pero como ofrecíamos nosotros. Y vos le decís no. No. ¿Y cuesta sostener ese no? ¿O no cuesta? Acá está mi mamá presente. Yo le decía, mamá, déjame, tú. No. Insiste, pregunta, dice. Sacale el celular a tu hijo adolescente. ¿Qué dice el pibe? No tengo problema, voy a la cruz. La presión de querer criar un pibe como la gente. ¿Presionan o no? A ver,
No me hagas que te señale. ¿Sí o no? Amén. ¿Presionan o no? Amén. Hoy no salís, porque vos tenés que estudiar. Salir. Pero salir, tengo que salir. Hasta se bañan y se cambian. Dicen, si no me dejás, no me dejás. Y los padres dicen, ay, no voy a poder ser tan malo. Transpiran malo los policías y los ladrones. Transpiran mal los padres y los pibes. Dicen, no puedo ser tan malo. Van todas. No puedo ser, sí, porque van todas. No, pero no tengas problemas. Yo estoy tan encerrada, estoy, Si vos me querés solterona, déjame. Tenés 14, bueno, yo digo. Padres, ¿presiona o no? ¿Y hay que bancarse o no hay que bancarse? Y nosotros se lo hicimos a nuestros viejos. Mi viejo era una columna de mármol, ¿viste? Vos te podés, te decía, déjame. Y voy a reventar. Bueno, cualquiera que quiera mantener una posición en el trabajo, cristiano, cualquiera que quiera tener un lugar y decir, de acá no me muevo, ¿sí? El otro día, en una situación yo, en un trabajo, una obra, vienen a cambiar el medidor de gas, nos sacan el medidor de gas, de verdad necesito, nos sacan el medidor de gas, y el tipo me dice, mirá, tenés una pérdida. Le digo, sacame el medidor. ¿Por qué? No, pero tratá de cerrar todo, no voy a poder cerrar, sacame el medidor. Pero si te lo saco, se te va a complicar. Mira, yo no te voy a mentir. No voy a mentir por un medidor. No puedo solucionarlo. Llévate el medidor de gas. Pero flaco, se te va a recontra complicar. Él no se lo quería llevar. Llévate el medidor. Yo no miento. Llévate el maldito medidor. No lo voy a solucionar. Llévate el medidor. Se quedó, ¿viste? El medidor él y yo. Y me miraba como diciendo, no te puedo hacer esto. No, hacémelo. Engañame, faltaba que me diga, ¿verdad? Llévate el medidor. Decimos, bueno, flaco, perdóname, pero me lo voy a tener que llevar. Llévatelo. Llévatelo. Dios mío. Porque nosotros, por no complicarnos, muchas veces nos quedamos con el medidor. ¿Está bien? Yo miento total. La vuelta es tan larga. Cualquiera que quiere mantener una posición y hacer las cosas bien, tiene que soportar el precio de la devolución. Bueno, Dios le da la verdad a la iglesia para que la iglesia tiene que no solamente anunciar, sino que ser un sólido bosque de columnas, como dice acá, donde todos los que van venciendo, porque yo creo que al final vencemos todos. Lo que pasa es que al principio vencen unos, ¿no? Esto es cuestión de crecimiento, ¿me entendés? Yo no creo que acá haya vencedores y perdedores. Hay gente que ya venció, hay gente que está en eso, hay gente que le falta una fotocopia, una estampilla, pero todo el mundo va a caminar. ¿Entendés? ¿Viste cuando vas a hacer un trámite y dices, che, mira, no trajiste la Biblia? ¿Te voy a traer? Al final, cada vez es más grande el grupo de los que vencen. Los que vencen el pecado, de los que crucifican la carne, de los que mantienen el nombre de Dios en alto, de los que tienen lucha, pero no por habérsela mandado, sino que tienen lucha por haber resistido, que no es lo mismo. Y anoche me acosté con la vecina y tengo una lucha. ¿No? Tampoco le puedo mentir a la gente, porque la gente viene de afuera y sale de acá, y cuando sale se encuentra con la verdad. Y en el momento no le gusta, pero después dice, no, de verdad, lo que dice pastor, es verdad. ¿Sí? Vos podés ser una columna en el templo de Dios, porque ahora la casa del Dios viviente, que en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, acá es el templo de Dios, que está lleno de estas columnas, como aquel templo de esta mundano, pero que no son columnas de rocas, sino que son personas que tienen la suficiente desarrollo y crecimiento como para soportar el peso de la obra, como fue Santiago, Jacobo, Cefa, Juan. ¿Sí? ¿A que venciere? Dice Dios, yo lo haré. No lo haces vos, delante del Espíritu te hace. Columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Qué lindo, ¿no? Sí, alguien plantado. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. O sea, de este se va a decir, como se dijo de los hermanos en Antioquía, cristiano.
seguidor de Cristo. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Amén. O sea que nosotros también tenemos que tener esa solidez y esa contundencia, como te decía, para soportar semejante edificio. ¿Sí? Yo no me veo diciendo otra cosa que lo que está escrito. La palabra es verdad. Uno tiene más o menos tinieblas, pero la verdad, por lo menos en cuanto a mí respecta, siempre entendí esto, ¿no? Creo que me mandaron a predicar la palabra. Cuando el diablo me quiso convencer de que era aburrida, me dio una revelación, el espíritu, siempre hay sabiduría, inteligencia, luz, y vos empezás con algo chiquitito acá, la mayoría ministra, y viste que te dan una idea, te dan una gotita, y surge, y surge, y surge, y surge, y al último vos terminás siempre glorificando el nombre de Dios. No hay otra cosa para hacer, para ver a Dios cara a cara, ¿sí? Que llevar la verdad, que bancarse, que se resistir el peso, si no, no. Nosotros tenemos una posición con respecto a la doctrina de la prosperidad. Sí, porque la Biblia dice, tengo un amigote que me encontré en Neuquén ayer, que el pastor me dice, me bendijeron con un auto. Qué bueno, porque la verdad que yo ya le he dicho 3 millones de veces, no tenía ni ganas de discutir. Eso no es una bendición. ¿Sabe cuántos autos se venden por mes acá? Y muchos lo compran narco, travesaño. O sea, hay de arco, ¿no? Cualquiera. Pero no cualquiera es usado por el Espíritu Santo para hablar cosas inefables del corazón de Dios para que se conviertan las almas de los hombres. Eso es una añadidura. La bendición es espiritual. No tenemos problema con la doctrina de la prosperidad, pero entendemos que Jesucristo no murió para que te cambies el auto. Gracias a esa cruz compré un auto. Gracias a la misericordia de Dios, prosperar. Pero la prosperidad de lo material, sí, la prosperidad del alma está fuera de doctrina, ¿no? Tampoco le damos la gloria a los hombres, porque maldito el varón que confía en el hombre, y la gloria en la iglesia no se negocia. ¿Sí? No pedimos más de lo que está escrito, porque está escrito eso. Diezmo y ofrenda al alfolí. El que no diezma le roba a Dios, y ese es un problema de la persona, no de la iglesia. Oramos porque la iglesia, Hechos 6, tiene que dedicarse a la oración y a la palabra. No encuentro otra cosa que tenga que hacer la iglesia, y de ahí surge todo. ¿Sí? Y así miles de cosas que están dando vueltas no hacemos encuentros porque el concepto de Dios es otro. Vos tenés que venir a recibir la palabra, tenés que irte de acá, vivir por fe, ser probado, tratado, vivir el día a día, llegar a tu casa, amar a tu marido, bancártela, amar a tu mujer, ir a laburar, pagar lo que debés, caminar. Y el miércoles venís de nuevo, ¿no? Venís ya, como que te está prendiendo la luz, ¿no? De maná, llegás, porque te pasó de todo, y Dios te da otra palabra, y vos decís, te responde, te contesta, porque es el anuncio y el trato, la práctica. Que los encuentros nacieron en Asia, en Corea, pero no nacieron para hacer evangelismo, nacieron para gente que ya tenía más de 2 años en la iglesia, y se hacían para unificar los ministerios y para la visión del ministerio, y no para predicación. Porque mucha gente que era mundana fue a los encuentros, supuestamente en 3 días conoció al Espíritu Santo, habló en lengua, fue bautizado, salió bendecido, y después vinieron y le vendieron un porro, y el tipo dice, ¿porro? No, dice, no, pero porro, no, pero ¿dónde vivís? ¿Viste? ¿No? Porque no tenía raíz. ¿Se puede hacer raíz en 3 días? No. Pero es un negocio, eso sí. La verdad que para negocio no está mal. Y así miles de otras cosas más. Que los vientos de doctrina y la inundación del río, que es la única vez que el río es usado en sentido negativo, ¿no? Las grandes aguas de inundación de las doctrinas de demonios quieren llevársela impuesta la iglesia del Dios viviente. Pero siempre hay alguien, como María,
que el Espíritu Santo se reserva, como nosotros y tantos otros, que al igual que aquellos en los días de Elías, no doblan su rodilla delante de la doctrina de Dios. Mucho. El Espíritu Santo se encarga. Y hay mucho que se hace, también hay muchos víctimas. ¿Sí? Yo tenía tanto para decir hoy que te digo que lo vamos a dividir en tres, pero te digo, por ahora venís, ¿no? ¿Entendiste que la columna es un pedazo de mármol de 18 metros, no? ¿Y vos cuánto tenés? No, pero necesitas la columna, la columnita. La obra es muy pesada. Es pesada, pero no áspera, ligera en la carga. Pero te digo, llega un momento que vos decís, viste, como no me tengo que olvidar de la fe, porque si le sacás la fe, es como empujar un camión con las ruedas infladas. Es así. Pero no es lo que nos pasa. Lo que nos pasa es que estamos felices y disfrutamos de la vida en Cristo. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos, pero no es contra vos la lucha. No es que el diablo se la agarró con vos. ¿Viste cuando vos decís, el diablo se la agarró conmigo? Y también te sentís un importante. O si no, esas oraciones que dice el diablo, ¿no tenés otro a quien ir a joder? Como diciendo, ¿soy la única o el único que tenés que molestar? ¿Que los demás están todos en la carne? No, el diablo se la agarra con la verdad. Porque el problema no soy yo, el problema es la verdad. Y una iglesia que no sostenga la verdad es como si no lo hubiera anunciado. Y en esto la iglesia evangélica es como el camaleón, mamá, el camaleón, mamá. ¿Sí? Que cambia de colores, ¿querés que te la cante? Que cambia de colores según la ocasión. Nosotros estamos para mantener el nombre del Señor Jesús, no negándolo, ¿sí? Y diciendo lo que está escrito. Cuando nosotros nos critican como iglesia, porque hablamos de la homosexualidad, es lo que está escrito. ¿Qué quiere que lea? Si dice, los afeminados, los que se echan con varones, no le dan el reino del cielo, bueno, leí. Pero hay que, en una sociedad llena de derechos, ¿no? Una sociedad llena de obligaciones, llena de permisiva, en tinieblas, es más fácil ordenar homosexuales. Ahora vos imaginate una iglesia que ordena homosexuales para el ministerio. Una columnita, ¿no? ¿Para eso está la iglesia? El alma del homosexual es una cosa, y la homosexualidad es pecado. Está escrito. ¿Vos lo negarías eso? Bueno, stop. ¿Viste? Columnas. Y así miles de cosas. ¿Sabés cuántas veces te pasa esto por día? En tu casa, afuera, en la vereda, con tu marido, con tu mujer, ¿sí? Que están hablando de cosas distintas, ¿no? Que estamos discutiendo en tinieblas. Las tinieblas son muchas. Entonces nosotros tenemos que ser mucho más fuertes, para sostener la verdad, porque el mundo de afuera está en las tinieblas de Egipto que se palpaban y no te podías parar. Esto que te cuento yo es una anécdota. ¿Sabes cuántas hay de estas? Hoy, por ejemplo, en la política, y no te voy a hablar de política, va como quiera, en la política se habla de plataformas, se habla de pensamientos, ¿sí? De discurso político. Cuando vos estás hablando de robo, eso no es doctrina política. Eso no es doctrina política. Porque el robo no es doctrina. El robo es robo. Independiente del color político que sea, porque todos los políticos roban. Y no te la hago fácil, porque todos roban. ¿Vos defenderías a un político? ¿Cómo vas a discutir doctrina política con alguien que defiende el robo? O sea, ¿qué es eso? La iglesia tiene que ser una gran columna porque el peso de las tinieblas que la asedian, y una ciudad fortificada, un gran baluarte, porque el peso de la potencia de las tinieblas y el peso que la asedia
es tan grande que si no es esa sólida roca de mármol, ¿sí?, que perdura por siglos, roca, el peso de la doctrina del demonio, de la confusión, de las tinieblas, esta anécdota que te cuento yo, como tendrá 10.000, ¿no? ¿Sí? No lo podés sostener. Y Dios piensa en eso, en un grupo donde todos los que van venciendo, que crecen, que buscan, porque el que busca, ora y escucha la palabra y la estudia, crece, ¿o no? Todo aquel que va creciendo se va consolidando hasta formar una columna del templo de Dios, dice el Espíritu Santo. Ahí está escrito. Y va llevando el peso de la obra. Y a la vez fortificando a la iglesia. Que lo único que tiene que hacer es predicar la verdad. ¿Verdad? Con misericordia, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Con misericordia. Estamos muy endemoniados. Y en una época donde todo el mundo está endemoniado, aparece la iglesia, esa iglesia que Dios llama, que sos vos y yo, esa iglesia que Dios despierta la verdad, que no va a vender la verdad, pero para eso hay que ser columna. Y lo somos, y lo vamos a hacer, y lo estamos siendo. ¿Amén? ¿Sí? Hay un poco de todo acá. Finalizando, 1 Corintios 14, 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? En Corintios, el Espíritu Santo revela otro gran paso de la iglesia, como decíamos el miércoles, que es que la iglesia dejó las casas. ¿Te acordás? Qué bendición, ¿no? ¿Sí o no? La iglesia dejó las casas, porque ya no entraba la gente, y empezó a reunirse en un solo lugar. Bueno, y ahí empezó el problema. Porque pasó a ser de una iglesia hogareña, como en la Pascua, cuando se sacrificó el cordero, ¿te acordás? Y acá quiero hacer un pequeño repaso para que vaya terminando. Pasó a ser una iglesia pública. Una cosa es que vos te juntes con tu familia a comer y otra cosa es que vos vayas con toda tu familia a la casa de un hermano a comer. ¿Sí o no? Tenés que guardar la forma, tenés que ser más ordenadito, tenés que viste tener el pibe se pone media milanesa en la boca y cuando el hermano hace pestañea, bueno, aprovechá, viste, que el hermano en las pestañadas le tirás porque no podés comer así en la casa de ¿Me puedo servir la última coca que hay? No, dejásela al nene. Mamá, el pastor me robó la coca. Cualquier cosa que vos hagas pública, por ejemplo las mujeres, que digo yo, nos pasa a todos. Una cosa es estar limpiando en casa, entre casa, y otra cosa es salir, ¿no es cierto? ¿O no? Entonces, cualquier cosa que uno haga en privado, particularmente en privado, está relacionada con cierta libertad, con cierta independencia, con un folclore de esta es mi casa y bueno, acá estoy cómodo, ¿no? Ahora, cuando vos tenés que salir, ya tenés que empezar a organizar otras cosas y a complementar el escenario porque vas a estar en público. Mientras la iglesia estaba en las casas, era una cosa. Ahora la iglesia iba a ser pública. Se iba a reunir en un solo lugar. Y iba a hacer falta ordenarla. Por eso la carta a los Corintios. Ordenarla. Porque en casa hablaban en lengua, profetizaban, como dice acá, y no había problema. Pero ahora Pablo le dice, mirá, fíjate un poquito de esto de la profecía, de hablar en lengua, porque va a venir cualquier griego que ande por ahí, y hacía falta ordenarla, doctrinalmente, consolidarla, ¿sí? Pasó a ser, la diferencia entre lo privado y lo público es muy grande. El desafío, como le pasó a Israel, una cosa era sacrificar el cordero en la casa, en la Pascua, y otra cosa era el tabernáculo romano. Ahora la iglesia tenía este desafío, y ahí empiezan las cartas doctrinales sobre la doctrina de la iglesia, la liturgia, y si bien la iglesia es hija de la sinagoga en un sentido, ¿no? No hija, sino heredó la cultura de la sinagoga, no del templo, de la sinagoga, son cosas distintas. La iglesia pública es otra cosa. El grupo de las casas eran grupos reducidos, las casas no eran muy grandes, vos sabés, en aquella época eran pequeñas, los grupos eran reducidos y la gente se conocía. En la iglesia la gente no se conoce,
no podés tener tanta confianza, no tenés tanta libertad y vas a un lugar público. Y puede entrar cualquiera porque la iglesia obviamente no tiene derecho de admisión, no lo debe tener. El que quiere, no es nuestra y que venga el que quiera. Y la iglesia pública fue un desafío para los hermanos, por eso aparecen estas cartas, la misma de Timoteo, que le dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y esa iglesia es la que nosotros trabajamos. La iglesia pública, organizada, ordenada por testimonios, donde no todos pensamos igual, pero tenemos que trabajar para tener diversidad en la unidad. O sea, no podemos pensar igual, pero tenemos unidad porque todos tenemos los ojos puestos en Jesús. Es más, no debemos pensar igual por una cuestión de génesis de ministerio. Sí, en la doctrina tenemos que pensar igual. Y después porque el problema más grande del grupo público es la unidad. Ese es el problema más grande del tema que vamos a seguir a partir de esto el domingo que viene. Porque Jesús dijo, que sean uno. Así como nosotros somos uno. Juan 17, no lo busquen. Que sean perfectos en unidad. Cuesta, ¿no? A ver los que tenemos familia. ¿Cuesta ser uno? A ver los nenes, las nenas, las nenas. Las nenas son las que quedan embarazadas, ¿verdad? No te lo dije. A ver los nenes, levanten la mano los nenes. Los nenes levanten la mano. Los pibes, ustedes, los hombres, a ver. Se hacen los viejos. Ustedes, ¿es fácil de unificarlo? ¿Es fácil de unificar la casa, pensarlo como una sola voz, un solo pensamiento? No. Porque no es fácil, porque hay que generar unidad, diversidad en la unidad, o sea, hay que respetar la forma de pensar del otro, pero hay que generar unidad. No es fácil. ¿Y con los hijos es fácil? No. Pero posible. ¿Sí? Posible. Entonces, no es fácil. Y cuando la iglesia se hace pública, ¿es fácil llevar una sola doctrina, una sola idea, un solo perfil? No. No es fácil, pero hay que luchar por eso, porque no podemos hablar cosas distintas. No podemos hablar cosas distintas. Ese es uno de los grandes motivos porque Dios empezó te da un adelanto que es más profundo, pero del domingo que viene, creo. ¿Por qué Dios empezó a reunir la iglesia en un solo lugar? Porque cuando la iglesia se reunía en las casas, ¿estás acá? No había diferencias doctrinales, probablemente las hubo, herejías, pero las herejías empezaron sobre fin de siglo. Viste que ya primera de Juan, segunda de Juan, primera de Pedro hablan de las herejías. El problema era que la doctrina no tenía una sola voz. Entonces eran 10 casas, 10 ideas. Cuando se juntaban, ¿cómo se llevaban? No te escucho. Entonces, hay una cosa muy importante. Cuando la iglesia creció, Dios la empezó a juntar en un solo lugar, puso a alguien responsable y empezó a dar una voz. Eso lo vivimos. Y la gente, a partir de esa voz del Espíritu, alguien tiene que conducir, a partir de esa voz empieza a generar su ministerio. Entonces venían de la casa de Aristarco, de la casa de Timoteo, de la casa de Filemón, de la casa de la hermana Febe, se juntaban, eran distintas ciudades, pero se juntaban y empezaban a tener una voz. Venía un predicador, escuchaban el mensaje, un hermano, todos se llevaban una voz. Venían al otro culto, había otro hermano, se llevaban una voz. Y en función de eso iban trabajando lo que Dios les daba. Y se iba produciendo unidad en la diversidad, porque la verdadera unidad es diversa. Todos nos unimos en Cristo con diversidad de ministerios y de dones. Y ahí está. Una voz, un pensamiento, a través de una sola doctrina, porque Dios es uno. Un Dios, un bautismo, un espíritu. Amados, Dios bendiga a la Iglesia del Río.